Buenos días, hermanos. Qué bueno es poder comenzar otro domingo con ustedes, poder tener esta plática semanal y qué bueno poder verlos domingo a domingo. Y hoy continuamos con nuestra serie Aligerando Cargas. Hemos estado viendo varias cargas que nosotros como personas tenemos y qué podemos hacer para poder deshacernos de esas cargas, porque a veces sentimos que somos como este corredor, que somos como este atleta, que tratamos de correr, tratamos de llevar una vida normal, pero hay cosas que nos atan. Hay cosas que nos atan y no nos permiten continuar o no nos permiten desarrollarnos como Dios quiere que lo hagamos. Y el tema del día de hoy es la inconsistencia. El no poder ser constante en algo. No sé quién tiene aquí ese problema. No quiero que me levanten la mano, pero sí piénsenlo. Si alguien aquí tiene ese problema de comienzo algo y no lo termino, empiezo alguna actividad y la dejo a medio palo, como decimos nosotros, y me cuesta ser constante en las cosas que yo hago, me cuesta. Entonces, eso se convierte en una carga para nosotros. Se convierte en una carga porque el comenzar algo y no poder terminarlo, el no poder terminar de involucrarme en algunos aspectos de mi vida, hace que yo me estanque. Entonces es una carga, es algo que no me permite avanzar. Y quiero que comencemos la plática de hoy dejando un punto bien claro. La inconsistencia es una debilidad. Es una debilidad, pero no quiero que nos sintamos particularmente mal. Si tú ya pensaste y si tienes este problema de la inconsistencia, de no poder ser perseverante, de no poder durar en lo que haces, en lo que comienzas, no te tienes que sentir particularmente mal, porque todos tenemos debilidades, todos tenemos áreas que mejorar, todos tenemos cargas. Y precisamente por eso estamos aquí el día de hoy, porque queremos aprender a aligerar esa carga. Entonces, antes de leer nuestro pasaje base donde vamos a partir, me gustaría que me acompañen a orar. ¿Qué les parece si todos inclinamos nuestro rostro y le ponemos este tiempo en las manos del Señor? Padre, te damos gracias por este día. Bendito sea, Señor. Tú eres fiel, tú eres poderoso y nos has dado la bendición de tu palabra, de poder aprender de ti. A través de ella queremos aprender de ti el día de hoy. Muéstranos, Señor, lo que tú quieres que aprendamos y que no solo se quede en algo aquí del domingo, en algo que aprendí aquí y aquí murió, sino que lo podamos poner en práctica en nuestras vidas, que el día de hoy podamos recordarlo porque es un día de cambio para cada uno de nosotros, Padre. En nombre de Dios Jesús, amén. ¿Qué les parece si leemos 2 Corintios capítulo 12, versículo del 6 al 10? Este es Pablo hablándole a los corintios y dice: si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne. Ojo aquí, se me dio una espina en mi carne. Creo que muchos conocemos este pasaje porque Pablo en otras versiones dice que se le dio un aguijón. No sé si lo han escuchado, que Pablo tenía un famoso aguijón. Después vamos a hablar más acerca de esto. Se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Como les decía al inicio, todos tenemos debilidades. Y aunque no parezca, yo también tengo debilidades. No se las voy a decir porque no quiero que piensen que no soy otro rollo, ¿verdad? Pero tengo debilidades. Todos aquí tenemos debilidades, todos tenemos fallas. Cargas, problemas, deficiencias, todos cometemos errores, todos tenemos un pasado y todos tenemos esas cosas que se sienten, como Pablo lo dice acá, se sienten como una espina en la carne, se sienten como algo molesto, algo que no me deja trabajar bien,
algo que no me hace desarrollarme como Dios quiere que lo haga. Y ese término, espina en la carne, es un término bíblico que Pablo nos lo acaba de mostrar. Y para ponerlo en un poco de contexto, Pablo le está escribiendo esta carta a la iglesia de Corintios, que es una iglesia que él plantó. Pablo viene, planta esta iglesia y una vez plantada, él la deja y se va en un viaje misionero de aproximadamente 1 año y medio para seguir plantando más iglesias. Pero en ese tiempo en el que Pablo se va, empiezan a entrar a esta iglesia algunos falsos maestros que empiezan como a querer, por decirlo así, apoderarse de la iglesia y a predicar lo que ellos quieren. Y parte del plan de ellos, aparte de engañar a las personas de esa iglesia, era despojar a Pablo de su autoridad. O sea, vamos a hacer quedar mal a este brother para que la gente ya no lo siga a él y nos siga a nosotros. Entonces ellos empiezan a hablar cualquier cantidad de cosas de Pablo, ¿verdad? Empiezan a decir que los motivos de Pablo son incorrectos, que Pablo solo está en esto porque le gusta el dinero, porque las iglesias dejan dinero, que Pablo tiene un pasado oscuro, que Pablo tiene varios pecados ahí que no da a conocer, que predica feo, y empiezan a hablar cualquier cantidad de cosas de Pablo. Entonces, al Pablo darse cuenta de todo esto, en el capítulo 11 y 12 de esta carta de Corintios, Pablo empieza a hacer defensa de su ministerio. Aunque él no quisiera, él tiene que empezar a defenderse. Porque si él no se defiende, la gente podía llegar a creer lo que estas personas decían de él. Entonces en el capítulo 11 y 12, Pablo empieza a darse esa tarea, ¿verdad? Y si uno estudia esta carta de Corintios, y especialmente estos 2 capítulos, uno se da cuenta rápidamente de que a Pablo no es que le encanta presumir. Pablo no es que dijo, uy, qué oportunidad me dieron, aquí voy a sacar todo al sol, todos mis trapitos, ¿verdad? O sea, todo lo bueno que yo soy o lo bueno que yo he hecho. Y aunque a él no le gustara, él tenía que defenderse, porque si no la gente iba a comenzar a seguir a estas personas que estaban diciendo cosas equivocadas acerca de él. Pero ya en el capítulo 12, Pablo empieza a cansarse. Pablo empieza a decir como que ya es suficiente. Desde en el capítulo 11 Pablo dice, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, yo pasé por esto, yo pasé por lo otro. Pero ya en el capítulo 12 Pablo ya como que empieza a cansarse y él mismo, ni siquiera él se impresiona a sí mismo. Así de increíble era Pablo en ese sentido. Él mismo no se impresiona y él dice, la verdad, ya voy a dejar de jactarme de mis logros, ya voy a dejar de jactarme de todas las cosas buenas que yo he hecho. Y voy a seguir jactándome, pero voy a hacerlo esta vez de mis debilidades. Porque quieren saber qué es impresionante. Es impresionante que Dios eligió a alguien malo como yo, que Dios eligió a un asesino como yo, que Dios eligió a un perseguidor como yo, y aún así Dios trabaja a través de mí. Entonces en el capítulo 12 Pablo empieza a jactarse de sus debilidades, como lo acabamos de leer, y dice esta frase, se me dio una espina de carne. Y esto de la espina o el aguijón de Pablo, aquí se los puse para que lo pudieran tener como una idea de lo que pensamos cuando tengo una espina en la carne o tengo un aguijón. Es un tema de bastante discusión porque no se sabe a ciencia cierta a qué se refería Pablo cuando decía tengo un aguijón o tengo una espina en la carne. Y muchos teólogos, muchos estudiosos atribuyen o dicen que esto se podría referir a 3 cosas o estas 3 cosas son las más famosas, por decirlo así. En primer lugar, hay muchos que creen que Pablo se está refiriendo a una aflicción física, a algo meramente físico. Y es que en el capítulo 11, cada uno lo puede leer en su casa, Pablo habla acerca de todas las cosas por las que él ha pasado por el Señor, por la obra de Dios. A Pablo, cuidado allá atrás, a Pablo lo apedrearon, a Pablo lo latigaron, Pablo naufragó en el mar, Pablo pasó por hambre, a Pablo lo golpeaban y lo dejaban por muerto, lo dejaban tirado en la calle. Entonces Pablo pasó por una aflicción física muy dura, ¿verdad? Muy dura. ¿Pueden imaginarse ustedes ser apedreado? ¿Pueden imaginarse ustedes ser latigueado? Y cuando la Biblia dice apedrear, creo que nosotros lo que pensamos o lo normal de pensar es agarrar una piedrita y tirársela, ¿verdad? No, y en realidad, si uno se pone a investigar, lo que se cree es que ellos agarraban piedras grandes, piedras como por lo menos de este tamaño, ¿verdad?
y se las lanzaban a la persona para matarlo. No era solo de que te voy a molestar un ratito y tirémosle piedritas. No, ellos tiraban a matar. El propósito de apedrear a alguien era matarlo. Entonces, muchas personas creen que ese aguijón o esa espina en la carne se refiere a una aflicción física por la que él pasó. Otras personas creen que él tenía problemas de ojo y no era en sí como problemas de vista como los tengo yo, ¿verdad? Miren, el otro día fui a cortarme el pelo y yo a veces pienso, no sé, debería de explicarle a los barberos qué me pasa, porque yo me quito los lentes para quitarme el pelo y ya como al minuto, a los 2 minutos estoy llorando, pero porque me molesta el no usar mis lentes así de feo, es el problema que tengo en mis ojos, ¿verdad? Entonces, el otro día estaba pensando yo, a saber qué pensarán de mí los barberos, que yo me siento y a medio corte yo estoy llorando, ¿verdad? Han de decir este man, a saber qué le pasa, a saber de dónde viene, a saber qué problema tiene, ¿verdad? Pero la Biblia no se refiere, o los estudiosos no se refieren a este tipo de problema que tenía Pablo, que necesitaba lentes, ¿verdad? Sino que se refiere a que Pablo tenía un cierto problema con cómo miraba a las demás hermanas. A Pablo tenía esa lucha, que él miraba mucho a las muchachas, a las mujeres que pasaban por ahí, y eso lo cargaba a él, porque él no quería ser así, él no quería tener ese problema, pero lo tenía. Y luchaba constantemente con el ver de manera santa y honrosa a las demás mujeres, ¿verdad? Entonces, esa es otra teoría. Y la última es que él sostenía constantemente luchas espirituales y hasta psicológicas. Si ustedes se fijan en el pasaje, no sé si lo podemos volver a poner, el versículo 7 dice: aún he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso se me dio una espina en la carne. Y ojo, miren lo que dice después: un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Por esto, algunos teólogos piensan que él tenía esa lucha como psicológica y espiritual, en la que él sentía que espíritus de Satanás, demonios, lo estaban atormentando constantemente y eso no lo dejaba tranquilo, ¿verdad? Eso le quitaba el sueño. Él tenía esa lucha contra estas cuestiones. Entonces, no se sabe a ciencia cierta con qué exactamente estaba luchando Pablo, pero estaba luchando con algo. Y entre más tratamos de descubrir cuál era esa espina de Pablo, nos podemos dar cuenta de que el hecho de no saber cuál era esa espina exactamente, es misericordioso y también es instructivo, como lo tienen ahí en sus boletines. El hecho de no saber cuál era esa espina es misericordioso y también es instructivo. Es misericordioso porque si supiéramos cuál es ese aguijón, si Pablo hubiese dicho, mi problema es este, yo tengo una espina en mi carne y es esto, específicamente esto. Si nosotros supiéramos cuál es esa espina en la carne de Pablo, cuál era, entonces nos costaría identificarnos con él, como muchos lo hacemos. Es muy normal que cuando nosotros preguntamos, o cuando en la iglesia, en el grupo, alguien pregunta, ¿cuál es tu personaje favorito de la Biblia? Muchos dicen Pablo. Me gusta Pablo, me gusta todo lo que él hizo, me identifico con Pablo. Yo personalmente, constantemente, creo que eso es lo que más respondo, que una de las personas con las que más me identifico es con Pablo, por diferentes cuestiones, ¿verdad? Pero si nosotros supiéramos cuál es el aguijón o cuál era la espina que Pablo tenía, entonces nos costaría identificarnos con Pablo. ¿Saben por qué? Porque pensaríamos, mi carga es más grande que la que tenía Pablo. O mi carga no es tan grande como lo que tenía Pablo. Yo no he pasado por lo que Pablo pasó. Yo nunca he tenido esa espina en la carne. O diríamos, imagínense que fuese esa cuestión de ver mal a las hermanas, diríamos, uy, no, yo no puedo decir que me identifico con Pablo, porque ahí van a andar diciendo que yo soy el mirón de la iglesia, ¿verdad? Entonces mejor digo que me identifico con cualquier otro, mejor digo que soy, no sé, Pedro, Santiago, cualquiera, ¿verdad? Pero Pablo no, porque van a decir que soy el mirón. Entonces, si nosotros supiéramos cuál es esa espina en la carne de Pablo, se crearía esa barrera de la comparación. De decir, yo no me puedo comparar a Pablo porque porque no pasé por eso, porque no es mi carga. No somos iguales, no me puedo comparar a él. Y pasaríamos en eso, ¿verdad? Y
como les decía, también el no saber es algo instructivo, porque mientras más estudiamos este tema nos damos cuenta de que no importa tanto cuál era esa espina que él tenía, cuál era ese problema que él estaba pasando, sino que importa el propósito que esa espina tenía en la vida de él. Y parte del propósito que esa espina tenía en la vida de él es que todos lleguemos a la conclusión de que todos tenemos una espina también, todos tenemos una carga ahí. Y puede ser que esa carga sea la inconsistencia, como hablábamos al inicio, sea el no poder ser perseverante en muchas cosas. Entonces, ¿cómo puedo manejar la inconsistencia? ¿Cómo puedo manejar esa espina en mi vida? Y es que tenemos que aprender a manejarlo, porque si se fijan en la imagen que estaba atrás, no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado clavarse una espina o una astilla en el dedo o en la palma de la mano. Algo súper incómodo, súper incómodo. Hace días en el trabajo un compañero, no sé cómo, llega y me dice: Gabriel, ¿andas pinzas? Yo le digo: no, ¿por qué? Es que me clavé una astilla aquí, no la aguanto, me dice. Y miren, ese man pasó como una hora, hora y media buscando las dichosas pinzas para quitarse la astilla, porque no estaba en paz. No estaba en paz y no podía trabajar porque se la clavó en la mano, en un dedo, perdón. Y eso me hizo recordar a mí cuando estaba pequeño, y me acuerdo del momento exacto. Estaba en clases y yo no sé qué estaba haciendo exactamente con un lápiz grafito, y no sé, como que le estaba... Yo era un niño especial, entonces le estaba pegando así como al escritorio, y me clavé la punta del lápiz aquí. Miren, fui atrás, ahorita que estaba pensando en eso, fui atrás a alumbrarme en qué mano había sido, y fue en esta, porque todavía se mira aquí un poquito de gris. No sé si seguirá ahí o fue una marca que me quedó, pero yo recuerdo que me la clavé tan profundo que no me la pude sacar. Entonces estuve varios días, porque yo con esta mano escribo, con esta mano todo, estuve varios días que me costaba hacer las cosas, me costaba escribir porque tenía que apoyar la mano, entonces agarraba el lápiz así, y escribía así, y era algo súper molesto que no me dejaba trabajar o desarrollarme como normalmente lo hacía. Entonces, así son las espinas en nuestras vidas, no nos dejan desarrollarnos como normalmente lo hacemos o como Dios quisiera que lo hiciéramos. Entonces, ¿cómo puedo manejar la inconsistencia? ¿Cómo puedo manejar esas espinas que tengo ahí? En primer lugar, tenemos que admitirlo. Si ustedes se fijan, Pablo lo admite. Pablo dice: tengo una carga que ya le he pedido a Dios que me la quite. Y él simplemente no lo hace, pero él me dice que me basta en su gracia. Entonces Pablo lo admite con su iglesia. Él deja de jactarse de todo lo bueno, deja de jactarse de todo lo que él ha hecho, y empieza a decir: hey, yo soy débil, yo tengo debilidades, yo tengo problemas, yo tengo cargas. Y se jacta de sus debilidades y las admite ante toda la iglesia. Entonces la inconsistencia puede venir de muchas formas. La inconsistencia puede venir en mi trabajo. Me cuesta hacer lo que me pide, me cuesta hacerlo, las tareas que tengo asignadas, y hacerlas de manera correcta. En mis estudios, me cuestan mis clases, me cuesta como enfocarme en mi carrera. Meto 4 clases y me quedo en 3, y en la cuarta no me he quedado porque me falta el último examen. Y hay muchas personas que somos así. Nos cuesta enfocarnos en lo que estudiamos. También en la propia iglesia, en todo lo que tiene que ver con la iglesia de Dios, nos cuesta ser constantes, nos cuesta ser perseverantes. Y en mi tiempo con Dios, en mi involucramiento con la iglesia, me cuesta. Y no sé si se han fijado, pero cuando nosotros comenzamos a ser inconstantes, ¿qué es lo que tratamos de hacer? ¿Qué es lo que comenzamos a hacer? Comenzamos a ocultarlo. Comenzamos a esperar a que nadie se fije, a que nadie lo note. Porque a nadie le gusta que todos sepan que somos poco perseverantes en algo. A nadie le gusta que todos sepan que me quedé en 4 clases. A nadie le gustaría que estuve yendo a la iglesia y de la nada dejé de ir. No es algo que vamos a andar contando así a los 4 vientos, ¿verdad? Entonces comenzamos a ocultarlos y nos quedamos callados, y me voy de la iglesia y espero que nadie lo note, ¿verdad? Ojalá nadie me llame, ojalá ningún amigo de afuera se dé cuenta, se les olvide como que yo iba a la iglesia. Y cuando alguien deja de venir a la iglesia y sabe que está mal dejar de congregarse, que por cierto, no sé si ustedes sabían que está mal dejar de congregarse, ¿verdad? La palabra lo dice.
Hebreos 10:25, lo vamos a leer. Dice, y no dejemos de congregarnos. Podríamos dejarlo hasta ahí, ¿verdad? Más claro imposible. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Miren, leímos el pasaje para que nadie aquí diga que nunca me dijeron que dejar de ir a la iglesia está mal, ¿verdad? Ya estamos todos sabidos. Entonces, cuando yo dejo de congregarme, lo que hago es alejarme en silencio. Espero que nadie lo note, que nadie me diga nada, que nadie me llame. Y cuando dejo de ser constante en ese aspecto, me comienzo a aislar de los hermanos en Cristo. Y ya hemos hablado varias veces de lo peligroso que es que nosotros nos aislemos de la comunión con los hermanos. Ahí tenemos otra vez, vuelvo y lo recargo, el ejemplo de Judas y el ejemplo de Pedro. Ambos tenían cargas, ambos tenían debilidades, los dos fueron débiles, los dos negaron a Jesús. Y eso creó una carga en sus vidas. Una carga que ambos la manejaron de manera diferente. Pedro decidió manejarla junto con los demás discípulos, volvió con los discípulos. No dudo que fue difícil para él volver con los discípulos después de lo que había hecho, pero aún así lo hizo. Y después Pedro fue una persona utilizada increíblemente por el Señor. Por otro lado, Judas decidió aislarse. Le dio tanta vergüenza lo que había hecho que decidió aislarse y terminó por suicidarse. Así terminó su vida, en nada. Y por eso es importante que nosotros no caigamos en esto de aislarme, sino que tenemos que admitirlo, tenemos que admitir que tengo una carga, que mi carga es la inconsistencia, que me cuesta ser perseverante. Y no hay nada de malo en admitir que tenemos esa carga. No hay nada de malo de ir con tu líder, ir con tu discipulador, con tu discipuladora y hablar con él o con ella y decirle, hey, fíjate que no he andado muchas ganas de reunirme estos días. No tengo muchas ganas de ir al grupo. Es que no sé, me da pereza. Y podemos decirle cuáles son nuestras razones, ¿verdad? Cuáles son nuestros motivos. Es que me da pereza, me siento desanimado, siento que alguien me ofendió. Eso pasa. Que yo sienta que alguien me ofendió. Siento que alguien me miró mal. Siento que el otro día lo que compartieron era para mí. Como que me estaban hablando a mí, me estaban señalando y no me gustó eso, entonces ya no quiero ir. Entonces, admitámoslo, hablemoslo. Porque si nosotros no lo hablamos, si nosotros no compartimos, entonces vamos a terminar por ser personas inconstantes. Y miren, nos podemos llevar una gran sorpresa cuando nosotros empezamos a ejercitarnos en esta práctica. Hace algunos meses ya, varios meses, estaba yo tranquilo en mi casa y me escribió una persona del grupo, ¿verdad? Un chavo con el que yo hablaba constantemente y estaba pendiente de su vida. Y estuvimos platicando un rato y él me dijo, mira, la verdad es que yo he estado lidiando con una carga desde hace tiempo y hasta ahorita me animo a pedir ayuda. Entonces quisiera que vos me ayudaras a orar por esto y me dieras consejos, si tenés algún consejo. Y empezó a abrirme su vida en esta área, ¿verdad? Y para sorpresa de él y para sorpresa mía también, yo ya había lidiado con esa carga hace un tiempo. Entonces yo le dije, mira, man, fíjate que da la casualidad que yo ya pasé por esto. Entonces yo lo que hice para poder mejorar fue esto y esto. Pero te voy a acompañar orando también y voy a pasar pendiente de vos. Y fue una sorpresa agradable para los dos el saber de que no solo yo paso por eso. Porque a veces podemos pensar, es que nadie más está pasando por lo que yo estoy pasando y por eso me da pena. ¿Qué tal que mi líder o mi discipulador nunca haya escuchado este caso, ¿verdad? Nunca haya visto una persona así. Y cuando yo vaya y se lo diga, ¿qué va a pensar de mí? Te puedes llevar una sorpresa, ¿verdad? Porque como dijimos al inicio, todos tenemos debilidades, todos tenemos cargas. Si yo no admito una carga, voy a vivir en negación, podría caer hasta en la negación, hasta en decir, es que ni siquiera es tan importante. Ni siquiera es tan importante, ya no voy a la iglesia, voy una vez al mes, al grupo voy a veces. No es tan importante, porque igual fui en julio. Por cierto, allá los niños están celebrando el Día del Niño, ¿verdad? Por si hay algún niño aquí que quiera ir a celebrar. Yo creo que ya nadie aquí entra en esa categoría de niños. Pero volviendo un poco al tema, si yo me quedo con eso y me lo guardo, podría llegar hasta la negación, y la negación es algo muy peligroso.
El decir, es que yo no estoy haciendo nada malo, es que esto ya es hasta normal en mí. ¿Y cuál es el problema? Y la negación, lo que pasa con la negación es que se convierte en una piedra que no me va a permitir avanzar al próximo nivel de espiritualidad que Dios quiere y espera de mí. Entonces, mucho ojo con esto, ¿verdad? Con las cargas. Tenemos que comenzar a admitirlo como lo hizo Pablo en su momento. Punto número 2, de cómo puedo manejar la inconsistencia. Identifica lo que te hace, creo que ahí hay un pequeño error, identifica lo que te hace inconstante. Identifica qué es lo que está causando eso en vos. El hecho de no poder ser perseverante generalmente está siendo causado por una razón. Primera de Pedro 5, del 8 al 9 nos dice: sean prudentes y manténganse atentos. Oigan bien, sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo y él anda como león rugiente. Ojo, los olimpistas, miren, el diablo, león rugiente, buscando a quien devorar. Pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. Me gusta mucho cómo comienza el pasaje. Dice, sean prudentes y manténganse atentos. Es importante que nosotros estemos atentos, estemos pendientes de que cuando empiece a sentir yo algo que está mermando mi productividad, que me está haciendo poco perseverante, yo logre identificarlo, que yo no deje que esa situación entre en mi vida tan fácil. A veces podría ser la pereza, a veces podría ser no voy a la iglesia porque me gusta el fútbol del domingo, no sé si ustedes saben, pero todas las ligas están jugando ahorita, ¿verdad? Y decir, ay, es que el otro día me quedé, de casualidad no fui, y me quedé viendo un partido y cómo lo disfruté. Y el otro domingo voy a probar porque da la casualidad que el otro domingo hay un clásico y me quedo, y me empiezo a quedar. Y eso me comió, me destruyó la constancia, porque no estaba atento, porque no fui prudente. Entonces nosotros tenemos cierta labor también en el estar atentos. A veces algo que podría mermar mi productividad para el trabajo de Dios es la pereza, como les decía, son mis situaciones externas, mis estudios, mi trabajo. Es que me ofrecieron horas extras. Y eso de las horas extras es bien peligroso porque es más dinero, pero empiezo a descuidar otras cosas. El domingo pasado nos hablaba Denis de una persona que le ofrecieron 80,000 lempiras por irse a trabajar, creo que a La Ceiba o a Tela, no recuerdo a dónde, pero dejar botada a su familia, ¿verdad? Porque él decidió no llevarse a su familia y se fue a trabajar con aquel salario casi de congresista, casi de diputado, ¿verdad? 80,000 lempiras, y terminó perdiendo a su familia por ese gran salario que decía, uy, esto más bien nos va a arreglar la vida. Terminó perdiendo a su familia porque no fue prudente. No miró que eso le estaba quitando la constancia con su familia, el hecho de no poder estar ahí para ellos, de no poder verlos, de no poder pasar con su familia. Terminó destruyéndola. Entonces nosotros tenemos que mantenernos atentos a los ataques que hace el enemigo hacia nosotros, porque al enemigo no le conviene que sea una iglesia en la que todos estamos siendo constantes, en la que todos estamos sirviendo, en la que todos estamos discipulando. Entonces a todos en algún momento nos llegan esos pequeños ataques de decir, venite a trabajar el domingo, te voy a pagar tanto, quédate el domingo en tu casa, hay partido, venite el domingo para tal lado, vamos a celebrar X cosa. Y no es que, no les estoy diciendo de que un domingo que ya nadie venga, el pecado del año, ¿verdad? Tampoco. Van a haber momentos o situaciones por las que simplemente no vamos a poder venir. Pero esa no debería de ser la constante en mi vida. Más bien debería de ser, tal persona no vino hoy a la iglesia, tal persona no vino hoy al grupo. Qué raro. Ya llevaba meses sin venir, ya llevaba años sin ver, ya llevaba meses viniendo, ya llevaba años viniendo. Y es raro que hoy no vino, hay que llamarlo, hay que preguntarle si está bien, porque algo tuvo que haber pasado. Y después el verso 9 dice, pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. O sea, se requiere de cierta valentía para ponerle cara a eso que me está atrasando.
De decir, no, yo soy más fuerte que esta debilidad que tengo. Soy más fuerte en el Señor, ¿verdad? No yo. Pero en el Señor voy a buscar las fuerzas para hacerle frente. Para decir, no voy a trabajar. No voy a trabajar el domingo y voy a tener fe en el Señor de que Él me va a proveer a través de otro lado. Porque puede ser que necesite el dinero, pero voy a tener fe en Dios. Voy a aplicar su promesa de ponerlo a Él y el reino de los cielos primero. Y esperar que todo lo demás venga por añadidura. Voy a hacerle frente. Y como tercer punto que está relacionado a esto que acabamos de leer y de decir, si se fijan, está en blanco, porque quiero que ustedes me ayuden a identificarlo. Vamos a leer 3 pasajes y en los pasajes hay un patrón que nosotros tenemos que identificar y ese es el tercer punto para que nosotros aprendamos a manejar la inconsistencia. En primer lugar, Filipenses 4:1 nos dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, manténganse firmes en el Señor, amados. Primera de Corintios 15:58 nos dice, así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido o no es en vano. Gálatas 5:1 nos dice, manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. No sean esclavos de sus debilidades, no sean esclavos de sus cargas. Miren, antes de decirles cuál es el punto o el patrón que había en estos 3 pasajes, quiero contarles que hace unos días estábamos en el grupo con los chavos un sábado y nosotros ahí aprovechamos para lo que normalmente se hace en el grupo, ¿verdad? Compartir lo que hemos leído entre semana, lo que el Señor nos ha hablado entre semana, pero también aprovechamos para hablar de nuestras vidas, para ponernos al día, para hablar de qué está sucediendo en mi vida, que si alguien quiere compartir algo que le ha pasado en la semana, pues lo comparte. Si necesita consejo, muchas personas ahí piden consejo y es un tiempo súper bueno, ¿verdad? Súper productivo. Y hace unos días estaba yo en el grupo y estaba hablando con unas personas y estábamos platicando y en un momento la conversación llegó al punto en el que me preguntaron, hey, pero ¿y vos cómo haces? ¿Cómo haces vos? Yo les decía, es que yo ya nací así, o sea, la belleza es algo pues difícil de uno comprarlo con dinero, trabajarlo. No son bromas. Ellos me decían, ¿vos cómo haces para seguir en esto? Yo creo que me vieron cansado, probablemente eso fue, me vieron como cansado, no sé, con ojeras. Y me preguntaron, ¿vos cómo haces? Porque vos trabajás en TEU, venís todos los fines de semana, después te tenés que ir y estás en ese agite y estás en eso, pero ¿cómo haces para no salirte de esto? Y miren, mi reacción inmediata cuando me hicieron esta pregunta fue comenzar como a buscar tips o consejos de decirle, mira, es importante que leas la Biblia, es importante tu relación con Dios, y empecé a decirles todas estas cosas, pero en realidad desde que escuché la pregunta, la respuesta ya se me había venido a la mente. Yo ya la tenía aquí como atrás guardada, pero no se los dije de inmediato. Entonces, al final, yo les estaba dando estos consejos y al final sí se los dije. Y la respuesta que yo había pensado al inicio fue, simplemente tomé la decisión de estar acá. Eso es todo. Tomé la decisión de estar acá. Y aquí quiero abrir un pequeño paréntesis. Quiero que recuerden esto que les acabo de contar, pero quiero abrir un pequeño paréntesis que va sumado o aunado a lo que decía mi papá en el Evangelio. El día de ayer fuimos a ver esta película que está súper famosa, que es súper buena, por cierto, Sound of Freedom o Sonidos de Libertad. Si no han tenido la oportunidad de ir a verla, vayan a verla. Es una buena película que tiene un muy buen mensaje. Pero a lo que voy es que desde que esa película salió aquí en Honduras, he podido ver cómo muchas personas van al cine y suben contenido a sus redes, ¿verdad? A Facebook, a Instagram, a Twitter, y suben una historia con la frase de la película, con la frase que para ellos es la frase de la película, y yo creo que para el 99% de las personas esa es la frase que más impactante y con la que nos quedamos y la tenemos que hacer viral, que es una muy buena frase, que es la de los hijos de Dios no están a la venta.
qué bien, ¿verdad? Qué bien se escucha. Y es una muy buena frase, pero como les digo, yo he visto que todos o muchas personas salen de ver la película y ahí mismo toman la foto en el cine, no se han terminado de ir y ponen, los hijos de Dios no están a la venta, vayan a ver la película. Muy buena frase. Pero yo ayer fui a verla y en realidad ayer fui a verla por segunda vez, ya la había visto, pero desde la primera vez que yo la miré, fue otra frase la que se había quedado conmigo. Para no spoilearles mucho la película a quienes no la han visto, esta frase ni siquiera la dice el personaje principal. Esta frase la dice un amigo de él. Llega un momento donde el personaje principal le pregunta a una persona con la que él está trabajando que por qué hace lo que hace. Porque a él lo está ayudando un brother que era narco o que trabajaba con el narco, con narcotraficantes. Pero en un momento él decidió cambiar su vida y ahora ayuda a rescatar niños. Entonces el personaje principal, que se llama Tim, en un momento le pregunta, ¿por qué haces lo que haces? Porque antes tenías todo esto, tenías dinero, tenías todo lo otro, pudiste haberte seguido con la vida que tiene un narco típicamente, ¿verdad? Pero decidiste pasarte a este bando, decidiste hacer lo correcto. ¿Por qué? Y este personaje le dicen vampiro. Entonces vampiro comienza a explicarle la historia de por qué él decidió reflexionar, por qué él decidió cambiar, que es una historia bien fuerte, la verdad. Y en un momento él hace una pausa y le dice, lo queda viendo y le dice, cuando Dios te dice qué hacer, no puedes dudar. Y miren, eso desde que yo lo escuché, yo dije, wow, tiene razón. Y así debería de ser. Y el ejemplo de este brother en la película es tan impactante, si se ponen a pensarlo. Creo que no da mucho tiempo a pensarlo porque él ni siquiera es el personaje principal, es un personaje secundario que ayuda al principal. Pero el ejemplo de él es bien impactante. Él trabajaba con narcotraficantes, tenía todo el dinero del mundo, tenía acceso a cualquier placer que él quisiera. Pero básicamente lo que él dijo fue, cuando Dios me llamó, no dudé. Y por eso estoy acá, haciendo lo que hago ahora. Y eso me golpeó porque es cierto, nosotros no podemos dudar. Cuando Dios nos llama, no podemos dudar. Entonces, volviendo a la historia que les estaba contando, estaba platicando con unos chavos en el grupo, con unas personas en el grupo. Ya nos íbamos, estábamos como un poco apurados, entonces yo solo les dije así, yo tomé la decisión de estar acá y no terminé de explicarles. Pero ahorita aprovecho para terminar de explicarles que hubo un momento en el que yo estaba en la universidad y en la universidad yo me sentía vacío. Yo estaba estudiando en TEU, me sentía vacío, me sentía sin propósito, sentía como que estaba desperdiciando mi vida. Entonces comencé a orar para pedirle dirección a Dios y oré por alrededor de un año, hasta que sentí que Dios me llamó, hasta que sentí que Dios me habló claramente. Y por eso es que esta frase me impactó tanto, porque siento yo que gracias a Dios Él me dio la sabiduría para poder aplicar esto de escuché el llamado de Dios y no dudé. Para mí el llamado de Dios fue andate a servir a Comayagua, andate a la iglesia de allá, y no dudé. Y lo dejé todo lo que tenía en ese momento, todo lo que estaba trabajando en ese momento, lo dejé y no dudé. Entonces, al punto que quiero llegar es que el punto que les quiero compartir, que lo pueden anotar ahí, es tomar una decisión y no lo dudes. ¿Se fijan cómo estos pasajes que leímos no nos dicen cuál es la fórmula secreta para estar firmes? No nos dan unos paso por paso de qué hacer para mantenerme firme, sino que solo nos dice manténganse firmes. Lo volvemos a leer si quieren. Dice Filipenses 4:1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, manténganse firmes en el Señor. Amados. Termina el versículo. De ahí Corintios. Así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. Manténganse firmes y constantes. Gálatas 5:1, manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Otra vez, manténganse firmes. Porque no existe una fórmula secreta, no existen aquellos pasos, aquel tutorial para aprender a ser constantes.
Al final, la conclusión es que se trata de decisión. Se trata de tomar una decisión. Yo voy a decidir, como dicen estos pasajes, mantenerme firme. Yo voy a decidir ser constante. Yo voy a decidir ser perseverante. Y ojo, no voy a dudar. Porque la duda puede entrar en mi vida. Como decíamos, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y puede ser que a veces yo sea tentado. Pero no duden que sería increíble. ¿No creen ustedes que sería increíble que hoy sea un día en el que recordemos todos, porque todos tomamos esa decisión, de decir, hoy yo voy a decidir mantenerme firme. Hoy yo voy a decidir ser constante. Hoy yo voy a decidir ser perseverante y no voy a dudar. Hoy yo voy a comenzar a servir. Hoy yo voy a comenzar a congregarme. Hoy yo voy a comenzar a discipular o a ser discipulado. Hoy yo voy a comenzar a evangelizar. Hoy yo voy a comenzar a ser un agente de cambio y voy a ser una persona cuya decisión va a influenciar a otros. Y no lo voy a dudar. Sería increíble que todos aquí tomáramos esa postura el día de hoy. Y van a haber personas que te van a hacer tambalear, van a haber situaciones que te van a hacer tambalear, porque es normal, somos humanos, tenemos debilidades. Pero lo importante es que cuando el momento llegue de decidir, hoy voy a caer, hoy me lo voy a permitir. Cuando llegue ese momento, mantenerme firme, como dicen estos pasajes. Mantenerme firme, mantenerme constante y no dudar. Como conclusión, recordemos lo que establecimos al inicio. La inconsistencia es una debilidad. Pero recordemos lo que dijo Pablo acerca de las debilidades. En el verso 10, para terminar, dice, 2 Corintios 12:10, es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, soy fuerte. Cuando yo soy débil, cuando yo reconozco que tengo una debilidad, es cuando Dios puede glorificarse a través de mi vida. Es cuando Dios puede mostrar el poder de Él a través de mí. Por eso Pablo dice, cuando soy débil, en realidad soy fuerte. Porque el Señor me va a dar las fuerzas para mantenerme en medio de mi debilidad. Entonces, como conclusión, a través de Dios somos capaces de ser fuertes en nuestras debilidades. Toma una decisión hoy y sobre todo no lo dudes. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie, preparados para seguir alabando al Señor y oramos? Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias porque hoy podemos comprender que a través de nuestras debilidades que nosotros somos fuertes. Queremos seguir el ejemplo de Pablo en ese sentido, Señor. Queremos no jactarnos de las fortalezas que tenemos, porque sabemos que todos aquí tenemos algún tipo de fortaleza. Pero en realidad queremos jactarnos de las fortalezas tuyas a través de nosotros, de cómo tú nos puedes hacer fuertes, Señor. Te damos gracias, queremos mantenernos constantes en tu carrera, queremos mantenernos perseverantes. Ayúdanos a hacerlo, ayúdanos a poder tener la valentía de abrir mis áreas débiles con personas maduras. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos grandemente, Padre. En nombre de Dios Jesús.